Esto que te voy a contar no lo vas a escuchar en cualquier sitio. A veces, cuando pensamos en Lewis Hamilton, lo visualizamos como el campeón invencible, el piloto imparable, el hombre que desafía los límites del tiempo y la pista. Pero lo que muchas veces no vemos o no queremos ver es al ser humano que hay debajo del casco, con sus emociones, sus heridas, sus momentos de debilidad. Y una de esas grandes heridas fue, sin duda, su relación con Nicole Scherzinger. Aunque el mundo los veía como la pareja perfecta, glamurosos, exitosos, adorados por millones. Por dentro las cosas eran muy distintas. No era fácil. Ella inmersa en su carrera musical, con sus propias inseguridades y presiones. Él, volando de circuito en circuito, obsesionado con la perfección y enfrentando el peso de expectativas inmensas. Todo eso, al final, no fue sostenible. Y no estamos hablando de una ruptura de esas que se superan con el tiempo y ya. No, esto marcó a Hamilton de una forma profunda. Lo reconoció él mismo, sin rodeos. Dijo que fue una de las experiencias más dolorosas que ha atravesado en su vida, que le costó volver a confiar, volver a abrirse. Y eso, aunque no lo veas, también afecta dentro del coche. Porque cuando estás destrozado por dentro, no puedes rendir al 100%. No importa cuántos títulos tengas, ni cuántos ingenieros trabajen contigo. Después de la ruptura definitiva en 2015, hubo un cambio. Lo viste tú, lo vi yo, lo vio todo el mundo que sigue su carrera. Hamilton se encerró, se volvió más introspectivo, se alejó del show mediático y se centró aún más en su rendimiento. Algunos dicen que ahí fue cuando realmente alcanzó su pico como piloto. Pero, ¿a qué costo? Porque mientras conquistaba trofeos, perdía otra parte de sí mismo. Más fuerte es que, incluso años después, sigue hablando de esa relación con una mezcla de dolor y aprendizaje. Hace poco confesó que muchas de las canciones que escucha, que lo inspiran antes de correr, están conectadas emocionalmente con momentos que vivió junto a ella. No lo ha dicho con esas palabras exactas, pero se nota. Lo puedes ver en sus ojos cuando recuerda. Porque hay cosas que no se olvidan. Solo aprendes a vivir con ellas. Y como si fuera poco, la vida le ha seguido poniendo pruebas emocionales. Desde entonces, ha tenido relaciones breves, algunas incluso muy expuestas por los medios. ¿Te acuerdas cuando se hablaba de él con Rihanna? ¿O más recientemente con Shakira? Siempre que está cerca de alguna figura mediática, los focos se encienden. Pero ninguna de esas relaciones ha sido confirmada oficialmente. Porque Lewis ya no quiere repetir el patrón. No quiere volver hacia abrirse por completo y luego ver su vida personal convertida en un circo mediático. Pero no solo eso. También ha contado que aprendió a desconfiar. Que después de una ruptura tan dura, empieza a dudar de las intenciones de la gente. Que no sabe si se acercan a él por quien es como persona o por el nombre que lleva a cuestas. Y ese tipo de heridas, créeme, no se curan con victorias. Se arrastran, se transforman. A veces te hacen más fuerte, a veces te hacen más frío, pero nunca te dejan igual. Y es curioso porque, justo ahora, cuando su carrera está entrando en una nueva fase, ese pasado sentimental vuelve a cobrar fuerza. Algunos periodistas lo han preguntado indirectamente. Otros lo han insinuado en artículos. ¿Está Lewis preparado para una relación seria? ¿O ha cerrado esa parte de su vida para siempre? La respuesta, al parecer, sigue siendo ambigua. Él sonríe, cambia de tema o simplemente guarda silencio.
Lo que sí está claro es que está volviendo a reconectar con su parte emocional de forma más madura. En entrevistas recientes ha hablado de terapia, de meditación, de trabajar con coaches que no solo se enfocan en su rendimiento deportivo, sino también en su bienestar emocional. Y eso es un paso enorme. Porque durante años, ser vulnerable en el mundo del automovilismo era casi un pecado. Y Hamilton ha roto con todo eso. Ha mostrado que puedes ser fuerte sin ser impenetrable. Incluso ha llegado a decir que, si en algún momento se enamora de nuevo, quiere que sea algo auténtico, nada superficial. Nada que solo funcione por apariencia o por encajar con una imagen. Busca a alguien que lo entienda, que lo acompañe sin juzgarlo. Y ese tipo de conexión, cuando ya has vivido una relación tan intensa como la que tuvo con su expareja, no se encuentra fácilmente. Y aquí viene otro punto clave. ¿Cómo afecta esto al Lewis que vemos ahora, al que se está enfrentando a una nueva etapa deportiva, con nuevos desafíos, con otra presión completamente distinta? Pues afecta más de lo que creemos, porque el equilibrio emocional, aunque no se vea en los tiempos de vuelta, es una parte fundamental del éxito. Y si él logra finalmente cerrar ese capítulo de forma definitiva, si puede soltar lo que todavía pesa, entonces puede alcanzar un nuevo nivel, uno aún más poderoso. Y tú que estás viendo este vídeo, sabes que no estamos hablando solo de chismes ni de cotilleos vacíos. Esto tiene que ver con la evolución de un hombre que admiramos, de alguien que ha sido un símbolo, de excelencia, sí, pero también de honestidad emocional. Porque en un mundo donde muchos fingen tenerlo todo bajo control, él se atreve a mostrar que no siempre es así. Lo cierto es que su expareja también ha seguido adelante. Ha hecho su vida, ha tenido sus propios altibajos. Y aunque no se han vuelto a cruzar públicamente mucho tiempo, hay algo en esa historia que sigue resonando. Porque fue amor real, fue dolor real. Y todo eso deja una marca. Una cicatriz que puede doler, pero también recordarte de dónde vienes. Y a veces, eso es justo lo que necesitas para no perderte en medio de tanta velocidad. Porque si has llegado hasta este punto, significa que de verdad quieres entender la historia completa. No solo el Lewis que sube al podio, sino también el que se levanta solo, en silencio, cuando todo le duele por dentro. Volvamos por un momento a los años más intensos de su relación con Nicole. Había algo muy especial en ellos. Eso era evidente. No eran solo una pareja de celebridades. Compartían momentos reales. Viajaban juntos, se apoyaban públicamente y, por lo que se ha sabido, ella fue una de las pocas personas que estuvo junto a él en algunos de sus momentos más bajos emocionalmente, incluso cuando el mundo exterior no tenía ni idea. Pero eso también era parte del problema, porque mientras él crecía en su carrera, mientras ganaba popularidad y títulos, también comenzaba a distanciarse del mundo normal. Tenía cada vez más compromisos, más presión, más exposición. Y Nicole, con su carrera musical, vivía algo parecido. Las giras, las grabaciones, la industria. Dos vidas exitosas, pero cada vez más paralelas y menos entrelazadas. Lo han dicho varias veces personas cercanas a ellos. Cuando estaban juntos, eran intensos, pero también muy frágiles como pareja. Todo se magnificaba. Las discusiones, las ausencias, las reconciliaciones. Fue una relación que no murió por falta de amor, sino por agotamiento emocional. Y eso se nota en lo que vino después. En los primeros años tras la ruptura, Hamilton no hablaba del tema. Se enfocaba en los campeonatos, en sus rutinas, en sus nuevos intereses, la moda,
la música, la tecnología. Pero no era difícil ver que había un vacío. La forma en que evitaba preguntas personales. La forma en que hablaba de la soledad, incluso en medio de su éxito. La forma en que, cada tanto, publicaba mensajes crípticos en redes sociales que hablaban de sanación, de dolor, de dejar ir. Y aquí es donde entra algo muy humano. Porque, ¿quién no ha pasado por una relación que deja marca? Esa que, aunque haya terminado hace años, todavía te visita en los recuerdos más inesperados. En una canción. En una ciudad. En una conversación trivial que, de pronto, te abre una herida vieja. Hamilton ha vivido eso en público, con millones de ojos sobre él. Pero lo ha vivido igual que tú o que yo. Con esa mezcla de nostalgia, dolor y aprendizaje. Lo más duro vino después, porque aunque oficialmente la historia entre ellos terminó en 2015, el vínculo emocional nunca fue tan fácil de cortar. Y hubo momentos en los que parecían acercarse otra vez. Rumores de reencuentros, mensajes ocultos en redes, hasta entrevistas en las que ambos dejaban la puerta entreabierta. Pero nunca fue suficiente para retomar lo que ya se había roto. Porque el tiempo cambia a las personas. Y cuando cambias demasiado, ya no encajas igual. Aunque todavía te duela. Más recientemente, en entrevistas más profundas, Louis ha hablado sin decir nombres. Ha contado que hay una persona que lo marcó para siempre. Que todavía piensa en lo que no funcionó. Que desearía haber sabido manejar las cosas de otra forma. Y eso, viniendo de alguien que rara vez se abre completamente en lo emocional, dice mucho. Pero aquí no termina la historia. Porque la verdadera lección no está en el dolor, sino en cómo ha logrado transformarlo. Hoy, Lewis Hamilton es un hombre diferente. Más consciente, más introspectivo, más centrado. Sabe lo que quiere, sabe a quién quiere cerca y también sabe lo que no está dispuesto a volver a tolerar en una relación. Eso lo ha aprendido a la fuerza, a base de heridas. Ahora, cuando habla de amor, lo hace con calma. Ya no hay urgencia. No hay poses. Dice que no quiere una relación solo para rellenar un espacio, que ha aprendido a disfrutar de su propia compañía, a sanar desde adentro. Que si alguna vez vuelve a enamorarse, quiere que sea por las razones correctas. No por necesidad, no por presión, no por el pasado. Y mientras tanto, vive su vida con una profundidad nueva, con viajes que tienen más sentido, con proyectos que reflejan sus valores, con una madurez que antes no tenía. Puede que el golpe que le dio aquella relación no se haya olvidado, pero lo ha convertido en combustible para crecer. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de todo esto? Que lo ha hecho sin perder su esencia. Sigue siendo el mismo tipo apasionado por los animales, por la música, por la justicia, por los autos. Pero ahora también es alguien que ha entendido que el dolor no se borra, se transforma y que no necesitas esconderlo para seguir adelante. Solo necesitas abrazarlo y seguir. Así que si alguna vez te preguntaste por qué Hamilton cambió tanto en los últimos años, ¿por qué se ve diferente? ¿Por qué parece más sereno? Aquí tienes parte de la respuesta. A veces, el mayor giro de tu vida no ocurre en la pista, sino en el corazón. Y tú, que formas parte de esta comunidad de Lewis Hamilton Videos, lo sabes bien. No estamos aquí solo para contarte estadísticas o repasar carreras. Estamos aquí para compartir la historia de un hombre que, pese a todo, sigue luchando, sigue creciendo y sigue inspirando. Vamos a seguir. Porque esta historia,
más allá de lo sentimental, nos ayuda Phil a entender algo muy profundo. Cómo el dolor se convierte en fuerza cuando aprendes a no pelear contra él, sino a integrarlo. Después de aquella ruptura con Nicole, muchos esperaban que Louis simplemente siguiera su camino, como hacen tantos famosos. Cambiar de pareja, enfocarse en los logros y seguir adelante sin mirar atrás. Pero él no fue por ese camino. Él decidió enfrentar el vacío. Se atrevió a pasar por esa etapa que tantos evitan. La del silencio interior, la del ¿quién soy sin esta persona en mi vida? Durante meses, Louis se dedicó a estar solo. Viajar sin compañía, a entrenar sin distracciones. Y no porque quisiera alejarse del amor, sino porque necesitaba reencontrarse. Redescubrir su identidad fuera de una relación, porque eso también le pasó. En algún momento empezó a definirse a través de su pareja, a medir su propio valor según la estabilidad o el caos que vivía así a su lado. Y cuando eso se rompió, quedó enfrentado a sí mismo, sin filtros. En algunas entrevistas íntimas, Louis mencionó que ese tiempo solo fue uno de los más difíciles, pero también uno de los más reveladores. Empezó a leer más sobre espiritualidad. Se metió de lleno en la meditación, en el yoga, en el mindfulness. No como moda, sino como necesidad, como una forma de calmar esa tormenta que, por fuera, nadie veía. Porque él seguía ganando, seguía posando, seguía sonriendo. Pero por dentro había mucho que sanar. Y fue ahí cuando ocurrió algo interesante. Empezó a cambiar también su forma de comunicarse con el mundo. Sus mensajes en redes se volvieron más reflexivos. Empezó a compartir frases sobre el poder de la hora, sobre dejar ir, sobre la importancia de rodearte solo de energía real. Y aunque algunos pensaban que era solo postureo, los que lo siguen de verdad, como tú, como yo, sabíamos que hablaba desde el fondo del alma. Poco a poco, ese proceso interno empezó a reflejarse también en su vida profesional. Su enfoque se volvió más preciso, su forma de competir, más limpia, más pensada. Ya no era solo velocidad, era estrategia, era mente. Y muchos, incluso dentro del paddock, han dicho que ese nuevo Hamilton nació justo después de tocar fondo en lo personal. Pero también hay otra parte, una que muchos no ven. La relación con su ex no solo le dejó heridas, también le dejó aprendizajes. En algún momento, confesó que ella le enseñó a abrirse emocionalmente, a no tener miedo de mostrarse vulnerable. Que antes de ella, era mucho más cerrado. Más frío. Más de guardar todo para sí. Y que gracias a esa relación, por muy difícil que haya sido, aprendió a amar de verdad, a comprometerse, a cuidar, a escuchar. Eso es lo que hace que este capítulo de su vida sea tan importante, porque no fue solo un amor perdido. Fue un punto de quiebre que lo obligó a crecer, a madurar. Y aunque el precio fue alto, el resultado ha sido un hombre mucho más completo. Y ahora, años después, cuando algunos rumores vuelven a rodearlo, cuando lo vinculan con distintas personas del mundo del espectáculo, él ya no se deja arrastrar por el ruido. Ya no busca validación afuera. Ya no necesita mostrar una imagen de vida perfecta. Porque ahora entiende que la verdadera paz está dentro. Que no importa con quién estás, si tú no estás bien contigo mismo. Y eso, déjame decirlo, es una de las victorias más grandes que ha tenido en su vida. Más allá de los títulos, de los récords, de los contratos millonarios. Haber recuperado su equilibrio emocional. Haber hecho las paces con su pasado.
haber aprendido a perdonarse y a perdonar. Hoy Lewis Hamilton es un hombre con cicatrices, sí, pero también con una claridad que muy pocos tienen. Sabe lo que quiere, sabe lo que no está dispuesto a permitir y sabe que su valor no depende de una relación, de una marca, de un resultado. Depende de lo que construya cada día en minutos de silencio, cuando nadie lo está viendo. Y tú que sigues este canal, Lewis Hamilton Videos, eres parte de esa historia. Porque al seguir aquí, al interesarte por el ser humano detrás del ídolo, estás ayudando a cambiar la narrativa. A mostrar que el verdadero éxito no está solo en lo que logras, sino en cómo sobrevives a lo que perdiste. Así que, si este vídeo te ha hecho pensar, si has sentido que te hablaba directamente, te invito a compartirlo, a dejar tu comentario, a contar tu historia también. Porque todos, de una u otra forma, hemos vivido una pérdida así. Y todos, como Lewis, tenemos la capacidad de volver a levantarnos más fuertes, más sabios, más auténticos.